Wax. She eyes me like a Pisces when I am weak. I've been locked inside your heart-shaped box for weeks. ¿Te imaginas un mundo sin plástico? Si volteas a tu alrededor, ¿sabrías identificar cuántos objetos tienen algún componente plástico? ¿Cuánto pesaría un barco sin plástico o un auto? ¿Podría haber llegado el hombre a la luna sin componentes plásticos en las naves espaciales? ¿O cómo podríamos telecomunicarnos como lo hacemos hoy en día sin la presencia de plástico? ¿Habría internet o celulares? Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sexta entrega del podcast Narrando el Antropoceno, un espacio de divulgación del conocimiento donde, con un lenguaje sencillo y accesible a todas y todos, busco dar explicación a toda esta serie de eventos climáticos complejos que estamos atestiguando a través del cambio climático, en esta era que se ha denominado como el Antropoceno, la era del humano. En esta vez hablaremos sobre los plásticos, por eso el título del podcast es Mundo Plástico. Bueno, el plástico se ha vuelto ubicuo en nuestras vidas, a veces invisible. Cuando digo ubicuo, es que su presencia está en todas partes. Te invito a que ahora mismo voltees hacia otro lugar y te puedo asegurar que un altísimo porcentaje de lo que está a tu alrededor tiene componentes plásticos. Es una presencia a veces invisible, en la que no reparamos, pero que sin ella, gran parte de lo que tenemos, pero también de lo que hacemos, sería imposible. Así de profunda es nuestra dependencia de este material, el plástico. Pero no solo eso, sino que también, al ser un material que no se biodegrada, sino que se fotodegrada, el plástico se desintegra en pequeñísimas partículas que se alojan en el aire. Es decir, las estamos respirando todo el tiempo en casi todos los ambientes. O bien, se desintegran en los cuerpos de agua, lo que ha generado que todos los organismos del mar, incluyendo los más pequeños como el krill o incluso el plancton, se alimenten de él, pasando entonces a formar parte de la cadena alimenticia mundial. Susan Franklin, una ambientalista inglesa, escribió un libro al que nombró simplemente así, Plástico, a raíz de sus reflexiones sobre la forma en la que este material se ha introducido en nuestras vidas de manera bien profunda, de forma tal que ella, una mujer con hábitos que podríamos llamar ambientalmente responsables, me refiero a bajo consumo de cosas, una alimentación saludable, reusa constantemente objetos, etc., listó cerca de 200 objetos de plástico tan solo en su habitación. No me imagino haciendo un ejercicio similar entre aquellas personas que no reparan o no reparamos en estos hábitos de consumo responsable y de alimentación plástica. El plástico entonces es omnipresente, nos viste, nos calza, protege nuestros alimentos, compone nuestros dispositivos electrónicos, de transporte, etc. Insisto, es el principal componente de casi todo lo que nos rodea. Entonces la pregunta es, ¿el ser humano podría vivir sin plástico? Pero vámonos a lo básico. La palabra plástico proviene del griego plasticus, que significaba moldeable, y de ser un adjetivo pasó a ser un sustantivo. Este material recibe este nombre precisamente por su cualidad, la moldeabilidad. El plástico puede adquirir casi cualquier forma y de ahí que se ha utilizado por todo tipo de industria y para todo tipo de actividad. Además, es un material muy persistente, muy durable, lo cual en un inicio lo presentó como un material muy prometedor, ¿cierto?, que podría fácilmente sustituir a otros materiales. De hecho, algunas historias sobre su posible origen es que se buscó un material para hacer las bolas de billar, que antes se hacían con el marfil de los huesos de elefantes, de sus colmillos. Entonces, el plástico evitó que la caza de este hermoso animal siguiera. Pero en un inicio tampoco se visualizó el enorme impacto ambiental de crear un material que la naturaleza no podría biodegradar, o no en poco tiempo, ya que se calcula, aunque son solo eso, cálculos, que hay plásticos que se biodegradarán en 50 o 60 años, pero otros, los más resistentes,
podrían durar 100 o 200 años antes de biodegradarse. Y este es el núcleo del problema del que quiero hoy hablar. Pensemos entonces primero en positivo. El plástico ha servido en ciertos campos al ser un material resistente, maleable, dúctil y barato, como ya lo hemos mencionado. El mejor ejemplo es en el área médica. Muchos procedimientos quirúrgicos se, por así decirlo, democratizaron debido a que el plástico los abarató. Yo soy un amante del cine, y el cine no sería posible si no es por la invención del celuloide, material donde se pueden almacenar imágenes y videos que sirven para hacer las películas. Además, muchos alimentos no podrían conservarse si no es gracias al almacenamiento en recipientes de polímeros plastificados. Y ejemplos como estos hay muchísimos otros sobre las bondades de un material como el plástico. Pero también podemos pensar en negativo. En YouTube abundan los videos donde se ve la, entre comillas, magia de la fabricación del plástico. Inicialmente es una especie de globo sin forma al cual se infla, se le coloca en máquinas que lo moldean, se les aplasta y ¡boom!, adquiere las características que uno desee. Todo esto a una velocidad que nos sorprendería. Así, por ejemplo, los envases PET que conocemos son hechos en masa a una enorme velocidad. Se calcula que se producen cerca de 460 millones de toneladas de plástico PET al año. En un minuto se venden cerca de 1 millón de estas botellas en todo el mundo, de las cuales el 90% serán desechadas en menos de 48 horas después de ser fabricadas. Y acabarán en basureros al aire libre, enterrados o flotando seguramente en algún cuerpo de agua para llegar tarde o temprano pues a los océanos. Otro ejemplo de negativo es el de la industria textil. Una de las industrias, por cierto, que más huella ecológica tiene. La industria de la ropa ha utilizado estos materiales sintéticos para fabricar ropa de baja calidad, muy barata, pero con un proceso de fabricación espectacularmente contaminante, ya que añade a ciertos materiales naturales productos sintéticos para darle color, textura y diversificación, pero con muy baja biodegradabilidad y con una huella de carbono grandísima. El asunto es que esta ropa sintética, y creo que ya el solo adjetivo denota cierto dejo de negatividad, dura muy poco, pero muy poco, y cuando se convierte en residuo acabará generando una contaminación brutal por todos los materiales plásticos, químicos y sintéticos con los que fueron fabricados. Bueno, esto es lo negativo, esto es lo positivo. ¿Cómo podemos entonces encontrar un balance entre las bondades de un material barato de producir, maleable, dúctil, útil para muchas actividades humanas, pero que, lo negativo, por lo mismo, puede ser malbaratado, subutilizado y con una huella ecológica enorme? Es ahí donde está uno de los grandes retos que tenemos como humanidad. En la era del antropoceno, ¿cómo podemos convivir con un material sin que repercute en la naturaleza? Porque, y aquí está mi principal punto de enfoque, el problema no es el plástico en sí mismo, es su uso humano. De hecho, para ser más específicos, el uso comercial que se le da y la enorme, gigantesca y multimillonaria industria que se ha montado a su alrededor para producirlo, la industria del plástico. ¿Qué soluciones podemos dar? Bueno, hay varias y de varios tipos. Ya hay plásticos naturales. Existen plásticos naturales que se han extraído de los árboles resinosos, como el caucho, por ejemplo, desde tiempos ancestrales, lo cual podría ser una posible solución, ya que pueden sustituir fácilmente al plástico artificial. De hecho, hoy en día se está desarrollando toda una rama industrial y de tecnología ambiental tendiente a elaborar lo que se ha denominado como plásticos biodegradables. Sé de muchos productos elaborados con principios biomiméticos, es decir, intentando emular a la naturaleza en los materiales y en los procedimientos, lo que ha generado materiales sustitutos del plástico, igual de resistentes, igual de durables, igual de maleables, pero sin la huella ecológica del plástico sintético. Pero, desafortunadamente, también sé de muchísimos otros casos que no lo son, que se enmarcan en eso que se ha denominado como el greenwashing. Es decir, estas técnicas de mercadotecnia que promocionan algo, un objeto,
como sostenible o sustentable, ambientalmente responsable, pero que en realidad no lo son. Y que solo detrimentan estos esfuerzos que se están haciendo en realidad por ofrecer alternativas al mundo plástico. Sin embargo, hay que dejar muy en claro que muchos de estos esfuerzos por generar industrias de plásticos verdaderamente biodegradables compiten con una industria multimillonaria que impide que estos materiales biodegradables compitan y que muchas veces, utilizando propaganda, nos hacen creer que con reciclar PET, por ejemplo, es suficiente. Esto ya sabemos no es verdad. Y los porcentajes son abrumadores. Solo el 5% del PET a nivel mundial es reciclado, mientras que el restante se desecha. La producción de PET, por su lado, aumenta 10% cada año. Esto ha llevado a afirmar, según algunas investigaciones, que en aproximadamente 10, 15, chance 20 años, en el mar habrá más PET que peces. Eso me conduce a la reflexión más importante de este episodio: nuestra dependencia del plástico y la fabricación de lo que se conoce como el plástico desechable, es decir, de ese plástico de un solo uso. Y no es solamente una reflexión de tipo ambiental, es una reflexión de tipo cultural y chance hasta un poco filosófica. ¿Por qué? Bueno, al usar este tipo de plástico, estamos pensando en un material que realmente no aumenta significativamente el costo de un producto, por lo cual se hizo culturalmente sencillo comenzar a empaquetarlo todo. Pensemos con anterioridad. Estoy remontándome tal vez a unos 50 o 60 años. A mediados del siglo pasado, ir a la tienda, ir al centro comercial o incluso comprar ropa no implicara que lo que compraras viniera envuelto en una bolsa o que incluso te dispusieran una bolsa simplemente para cargarlo. Esta idea de la bolsa del plástico es más bien reciente, pero es muy eficaz, ya que ahora todo viene envuelto en plástico, y si nosotras o nosotros pensamos en ir a comprar algo, de inmediato se nos viene a la cabeza la idea de envolverlo, de pedir una bolsa para cargarlo, aunque tal vez no lo necesite. Plástico sobre plástico. Y no hablemos ya de los desechables. Pensemos en las reuniones, en las fiestas, claro, donde vasos, platos, cucharas y demás artículos desechables se ocuparán solo unos minutos. Se tirarán en grandes bolsas negras de basura y acabarán irremediablemente al día siguiente, o en unas horas incluso, en el camión de la basura, en la barranca, en el río, en el mar. Estamos hablando de un plástico muy barato, el cual está fabricado a través de lo que se conoce como la obsolescencia programada, es decir, algo hecho para durar poco, para desecharse, a diferencia de materiales y cosas hechas anteriormente para perdurar. Es entonces una cultura del plástico, la cual nos impide pensar en un mundo sin material, sin este material, pese a que su aparición es realmente muy reciente. Si bien es cierto que llegaron para sustituir a otros materiales, es muy difícil que desaparecerán de este mundo humano, de esta era antropocéntrica. Y aunque hoy mágicamente dejáramos de producirlo, las 500.000 toneladas de plástico que se calcula que ya produjimos estarán ahí, contaminando, afectando ecosistemas, afectando el tejido de la vida, afectando nuestra salud y la de todo ser vivo que se enfrenta a este material que es altamente tóxico y muy contaminante. En capítulos posteriores hablaremos de las opciones a este mundo plástico, o también de cómo la pandemia exponenció nuestra ya de por sí enorme dependencia del plástico. Bueno, con esta idea termino este podcast, esperando que se haya comprendido, que me haya logrado explicar bien. De cualquier forma, siempre estoy al tanto de comentarios, reflexiones y también de dudas que dejen tanto en la caja de comentarios aquí en Spotify como en el video de YouTube que subo con esta misma charla, pero le pongo unos videitos ahí al respecto. Los puedo leer también en Facebook, donde posteo el promo de este podcast. Sin más, me despido diciendo lo que dicen todas y todos: dale like, comparte, comenta, pero sobre todo reflexiona. Esto es Narrando el Antropoceno. Gracias y hasta la siguiente entrega en 2 semanas, donde abordaré un problema más del Antropoceno: el transporte. Hasta entonces.